Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad pedagógica a este espacio de diálogo, reflexión y análisis, donde exploraremos los temas que están transformando nuestro presente y definiendo nuestro futuro. Soy la doctora María de los Ángeles García Martínez, subdirectora del Instituto Pedagógico de Formación Profesional. Hoy abordaremos una pregunta que genera entusiasmo por un lado, inquietud por otro y sobre todo mucho debate. ¿La inteligencia artificial sustituirá la figura del docente? En un mundo cada vez más mediado por la tecnología, donde los algoritmos pueden enseñar, evaluar e incluso interactuar con los estudiantes, vale la pena detenernos un poquito a pensar qué significa realmente ser docente en este nuevo contexto. A lo largo de este episodio conversaremos sobre los alcances y límites de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, sus implicaciones éticas y el papel que le siguen o deberían seguir desempeñando los docentes en formación de las nuevas generaciones. Y para tal efecto, tengo aquí conmigo, acompañándonos, al maestro Fabián Meléndez Valenzuela y al doctor Francisco Javier López Villarreal. Me voy a permitir leer brevemente sus currículums. El doctor Francisco Javier López Villarreal es licenciado en Educación Primaria por parte de la Escuela Normal de Torreón, maestro en Educación Primaria por parte de aquí del Instituto Pedagógico, asimismo doctor en Educación por parte del Instituto Pedagógico. Dentro de su experiencia profesional cuenta con 14 años de servicio en el sistema educativo, es profesor de Educación Primaria y director escolar a nivel primaria desde 2015 a la fecha. Coordinación de la maestría en Educación Primaria aquí en el Instituto, catedrático de esta institución, asesor técnico pedagógico y facilitador de cursos en línea y presenciales del IDIEC. Por otro lado, mi compañero, el maestro Fabián Meléndez Valenzuela, es licenciado en Tecnología Educativa por parte de la UNID, maestro en Competencias Centradas en el Aprendizaje por parte del Instituto Pedagógico de Formación Profesional. Dentro de su experiencia profesional, tiene certificación internacional de Google, catedrático del Instituto Pedagógico, coordinador de la maestría en TACS y es director de Mayeutic y Consultores. Gracias por acompañarnos. Gracias. Compañeros. Bueno, pues comenzamos. Para abrir este debate, maestro Fabián, ¿crees que la inteligencia artificial representa una amenaza real para la profesión docente o más bien una oportunidad de transformación? Bueno, antes que nada, un saludo para todos los que nos están viendo. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la amenaza, más que para el docente, creo que viene más bien para el sistema educativo que tenemos actualmente, porque tenemos un sistema que ha venido arrastrando pues muchas formas, muchas metodologías de años atrás, y la manera que los docentes utilizan las tecnologías ha cambiado mucho. Y creo que esa es la parte donde ha faltado acoplar o adaptar más bien los modelos de enseñanza. La inteligencia artificial vino a cubrir un aspecto en donde hoy el estudiante ya no necesariamente tiene que ir a buscar la información, ha cambiado ese paradigma, sino que ya todo lo tiene en la palma de su mano. Basta con abrir su teléfono, abrir su dispositivo y va a encontrar la información al instante. Entonces creo que ahí surge una nueva necesidad para los estudiantes, en donde claro que el docente tiene que hacer muchos cambios, tiene que adaptarse a este contexto, pero considero que la amenaza principal es para el sistema educativo, para el modelo de enseñanza que tenemos actualmente aquí en México. Ok, entonces, más que amenaza, entonces en el sentido en el que lo planteas, pudiera entenderse como reto. Exactamente, como un reto, totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias, maestro. Y ya entrando en el terreno más concreto de la práctica educativa, vale la pena preguntarnos qué tanto de la labor docente puede ser asumido por la tecnología. No desde la especulación, sino desde lo que ya estamos viviendo actualmente en las aulas. Bajo esta idea y desde tu perspectiva, doctor Francisco, ¿qué funciones del docente consideras que sí podrían ser sustituidas por la inteligencia artificial en corto plazo? Bueno, buenos días a todas, a todos. Primero,
Voy a comenzar con una frase muy trillada que la he escuchado del cansancio. Sé que la inteligencia artificial no va a sustituir a los docentes, pero sí va a sustituir a aquellos docentes que no sepan usarla. Entonces, dentro de los cambios ya a mediano, corto plazo, yo creo que hay páginas para elaborar planeaciones, para elaborar rúbricas, para cargar las tareas y que te dé retroalimentación, para elaborar materiales didácticos, para generar videos, para generar audios, podcasts. O sea, y hay muchas herramientas que hacen parte de lo que tal vez para nosotros nos tomaba muchísimo tiempo, nos puede economizar este recurso. Sin embargo, siento que lo más rápido, creo yo, es la parte, lo que más rápido puede sustituir es a lo mejor la parte burocrática, la parte de la carga administrativa del docente. Esa parte siento yo, como decía el maestro Fabián, como una ventaja en cuanto de tenerla a los que no la tuvimos hace algunos años. Ahorita el optimizar el tiempo siento que es un recurso muy valioso y ya con la inteligencia artificial está siendo posible. Sin duda ese sería la suma que pudiera hacer la inteligencia artificial, ¿verdad? La cuestión de la optimización de los tiempos. Claro. Bien, muchas gracias, maestro. Y en contraste, maestro Fabián, ¿qué aspectos del ejercicio docente consideras insustituibles, incluso con los avances más sofisticados de la tecnología? Yo creo que hay varios elementos que, por lo menos con lo que conocemos de tecnología ahorita, porque creo que lo que hoy estamos viviendo, a lo mejor hace 20, 30 años lo considerábamos ciencia ficción, con lo que vemos ahorita. Entonces, por lo menos con lo que nuestra visión, o por lo menos mi visión me permite, yo creo que hay varios elementos. De entrada, la parte de la empatía y la ética que tiene el docente con un estudiante, ¿no? Por ahí veía una charla TED donde compartía la ponente, decía, pues yo no veo a un robot o a una máquina sentarse con un niño en preescolar y consolarlo porque se cayó, porque se raspó una rodilla, ¿no? O porque no le quiso prestar el compañerito un lápiz. Creo que difícilmente, insisto, por lo menos en la visión que tengo ahorita, va a llegar a reemplazar la IA o una máquina de hacer esta función. Por otro lado, un punto importantísimo que se da en los procesos en las aulas y en todos los niveles educativos es la inspiración que genera el docente. Muchas veces yo creo que todos tenemos a un maestro que en alguna etapa de nuestro proceso educativo nos inspiró, lo recordamos y decimos, recuerdo aquel maestro fue quien me generó inspiración para hacer lo que hoy soy, para estudiar la carrera que hoy tengo. Yo creo que también ese aspecto, la inspiración, es algo fundamental que difícilmente va a reemplazar la tecnología. El acompañamiento moral, que también creo que va de la mano con el primer punto que compartía. Muchos tenemos maestros que no solo han sido maestros en el aula y que nos han dado un cierto aprendizaje, sino que se han convertido en compañeros, se han convertido en amigos, que incluso ha trascendido el aula, ¿no? Ya terminamos con ellos y seguimos contando, seguimos hablándonos, seguimos teniendo relación. Yo creo que eso también es un aspecto muy importante, el acompañamiento moral que puedes tener con tu docente. Y algo bien importante también de la validación del pensamiento crítico. Yo creo que el docente, una de las principales funciones que tiene ahorita es generar eso precisamente, que el estudiante piense de manera crítica. Ya no es solamente la información que ve, porque incluso la inteligencia artificial, hemos visto, se equivoca. La inteligencia artificial tiene sesgos, tiene áreas en donde no todo lo que está comentando es verdad. Entonces ahí es donde el maestro genera ese pensamiento crítico en el estudiante, esa parte en donde no solo ve y lo asume, sino que analiza y genera otra perspectiva, ¿no?, de lo que está revisando. Entonces creo que esos elementos los considero, pues repito e insisto, por lo menos en la visión que tenemos ahorita, que no fácilmente se van a sustituir por la tecnología. En pocas palabras, o bueno, en una sola palabra, la parte humana. Humana, exactamente. Bien, gracias, maestro. Siguiendo esta línea, surge un argumento que ha cobrado mucha fuerza: la capacidad de la inteligencia artificial para adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, como lo comentaba ahorita el maestro. Pero esto aborda o abre un tema más profundo sobre el vínculo humano en la educación. A partir de ello,
planteo la siguiente pregunta para ti, doctor Francisco. Hay quienes argumentan que la inteligencia artificial puede personalizar la educación mejor que cualquier humano. ¿Esto fortalece o debilita la relación pedagógica entre docente y discente? Híjole. Ahorita, basando en el ejemplo que decía el maestro Fabián de la inteligencia artificial consolando a un niño porque se raspó la rodilla, la parte de la individualización de la enseñanza, siento que todavía hay sesgos, hay algunas lagunas que no se han resuelto. Hay una parte en la que tú puedes tratar de personalizar, por ejemplo, informes individuales, reportes de calificación o simplemente describir cómo fue el desempeño de un alumno, pero siento que hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el rapport, que es el ambiente que tú logras generar o mantener. Exacto, o sea, la comunicación que estableces con tus alumnos. Siento que la inteligencia artificial todavía no puede llegar, no tiene sus alcances. Siento que al contrario es una de las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, porque el tener en cuenta los sentimientos, las emociones, el ambiente áulico, el clima, o sea, simplemente porque ahorita platicamos en la mañana de una situación que pasó aquí en Lerdo, que va a modificar el clima en la región por unas fuertes lluvias. O sea, el clima obviamente natural, pero también el clima del aula, también si vienen cansados, vienen de un periodo vacacional, por ejemplo, ahorita estamos a punto de regresar a las aulas, los niños vienen pues con la mente despejada, a lo mejor no quiero decir como lenta, pero sí a lo mejor vienen un poco desconectados. Entonces van a volver a agarrar hilo. Entonces ahí siento que la inteligencia artificial no toma en consideración todos estos aspectos. Y luego que hay suspensión por esto y que viene el día del niño y la emoción que puede generar otras cosas, siento que modifican mucho la conducta y el pensamiento de las personas. Entonces siento que ahí la inteligencia artificial todavía tiene algunos puntos por mejorar, que si lo logra estaríamos hablando ahora sí de una personalización del aprendizaje muy cañón. Claro, porque si todas estas situaciones que tú comentas y que pasan desde luego en las aulas no se establecen en el prompt, difícilmente lo sabría la inteligencia artificial todo lo que está sucediendo en el aula para establecer el RAP. Exacto. Y aparte el prompt, o sea, se le da la instrucción, pero incluso a nosotros en el momento se nos pasan detallitos. Ajá, entonces, no es de que, también le agrego. Y por cierto, fulanita sutanita, que es el líder del salón, estaba de malas y no se puede. Entonces esa parte siento que todavía es un punto por mejorar. Exacto. Bien, gracias, maestro. Ahora bien, más allá de pensar en sustitución, es importante pensar en cómo se transforma la dinámica educativa cuando la tecnología se integra al aula. No se trata solo de qué hace la inteligencia artificial, sino de cómo redefine la práctica docente y la experiencia de aprendizaje. Y en este sentido, maestro Fabián, ¿cómo cambia el rol del docente cuando la inteligencia artificial entra al aula como herramienta cotidiana del aprendizaje? Creo que podríamos resumir o podríamos poner 3 puntos importantes en este cambio de rol del docente. El primero es este cambio del docente de un instructor a un mentor. Sí, es decir, hoy ya no, yo recuerdo en primaria, en secundaria, pues teníamos a un maestro que el típico que lo sabe mucho, ¿no? Que era como una biblioteca, todo lo que le preguntabas al maestro lo sabía. Hoy este rol del docente está cambiando porque ya la fuente de información, lo comentaba hace unos momentos, ya lo tenemos en un teléfono, lo tenemos en un reloj, ya lo tenemos en todos lados. Ya no se trata de saber todo, sino de saber llegar a la información correcta, saber discernir entre lo que es correcto y no lo que es correcto. Entonces ahí es donde cambia ese rol del docente, donde se vuelve un mentor, un guía, simplemente, en donde el docente enseña al estudiante a ver dónde buscar la información, cómo encontrar la información, cómo discernir la información, cómo saber si es información correcta o probablemente no es correcta. Todos esos elementos es un cambio importantísimo que el docente tiene que abrazar y empezar a trabajar con los estudiantes. El cambio de instructor a un mentor. Otro punto importante, lo comentaba hace unos momentos el doctor Francisco, el diseño de prompts. La inteligencia artificial trabaja en base a instrucciones y así va a seguir funcionando porque así son las máquinas, ¿no? Una máquina al final no va a hacer algo si tú no le das una instrucción. Entonces,
empieza a cobrar mucha relevancia el que los estudiantes aprendan a diseñar los prompts adecuados, aprendan a diseñar la instrucción correcta para obtener el producto que ellos quieren. Hemos trabajado mucho con docentes y en más del 99% de los casos que el docente no obtiene un resultado de la IA que estaba esperando, es porque la instrucción no es la adecuada. ¿Sí? Entonces hay que hacer ese cambio. Por ende, el docente tiene que adaptar ese rol de enseñar a los estudiantes, no prohibirles, no satanizarles, sino de enseñarles a diseñar prompts adecuados para que ellos, con el paso del tiempo, pues aprendan a comunicarse y a utilizar favorablemente la tecnología. Y otro punto importante, yo recuerdo en la preparatoria tenía una maestra de física que ella nos ponía problemas y me acuerdo mucho que ella decía, vamos a evaluar el proceso más que el resultado. Entonces tú podías tener en el problema un montón de operaciones y al final tu resultado estaba mal. No necesariamente tenías mal ese reactivo. Ella le daba un valor muy importante al proceso que llevabas para obtener el resultado. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque ese también es un cambio de rol importante, dejar de enfocarnos tanto en el resultado y enfocarnos más en el proceso. Si el estudiante te está llevando un trabajo en donde tú piensas, sospechas que lo hizo con IA, ok, no está mal el trabajo, pero necesito que me expliques cómo fue el proceso que te llevó a obtener ese trabajo. De esa manera vamos a poder llevar al estudiante a enfocarse en esos procesos que los llevan a los resultados y no solo como usualmente lo hemos tenido con el paso de los años en el sistema educativo actual, que focalizamos y le damos mucha relevancia al resultado y poca relevancia al proceso. Entonces creo que esos son 3 aspectos importantes. Bien, pareciera que hoy en día nos sigue quedando a deber, ¿verdad?, la cuestión de comprender como maestros la cuestión formativa. Nos seguimos centrando luego todavía más en los resultados que en el mismo proceso. Sin embargo, no todo se reduce a posibilidades y beneficios. La incorporación de inteligencia artificial en la educación también plantea interrogantes importantes sobre sus implicaciones y responsabilidades. Desde una perspectiva ética, doctor Francisco, ¿qué riesgos implica delegar procesos educativos a sistemas de inteligencia artificial? Híjole, es que siempre lo que es la ética y la moral es un debate no interminable, pero sí muy profundo. Tiene muchos puntos sobre las IES. En cuanto a la ética, por ejemplo, nosotros a muchos tal vez este momento de los exámenes profesionales, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando haces el juramento. Yeah. Lo vemos como un acto protocolario porque se ve bonito, porque forma parte de una serie de pasos que hay que cumplir. Pero yo sí siento que debe ser un compromiso más allá del párrafo que lees. De tú como docente tienes una ética, tienes una responsabilidad social. No puedes entregar a la sociedad personas que no cumplen con las competencias necesarias para poder coexistir o subsistir en un mundo cada vez más peleado. Si le quitas herramientas a la persona, ¿cómo se va a enfrentar a un mundo que cada vez cambia más y que es más demandante? Hay un meme que dice, les recomiendo que se alimenten bien porque los doctores, saludos para toda la comunidad médica, todos los doctores actuales se van a graduar con ChatGPT, con Copilot, con Gemini, con todas las herramientas de inteligencia artificial que hay, y te quedas pensando. Y platicaba una amiga, dice, estoy viendo una serie de doctores y dice, pues no pudieron diagnosticar a unos pacientes con IA, tuvieron que entrar ellos. Entonces siento que la ética también va el saber, es el maestro Fabián, una parte fundamental, el pensamiento crítico de la persona, de saber que sí, que no. O sea, no toda la información que te arroja la inteligencia artificial es real. Entonces ahí entra el papel del docente. Siento que siempre han dicho que somos guías, somos facilitadores, somos acompañantes. Siento que también tenemos que asesorar y a lo mejor mediar esta parte ética de que la información que se extrae de la inteligencia artificial no siempre es 100% real. Memes como México superando la IA, ¿no? O sea, que no todo lo que te arroja es copy-paste, imprimir y 10.
Entonces siento que ahí entra mucho el quehacer del docente, entra mucho el compromiso del docente hacia su profesión, entra la vocación y entra una otra serie de situaciones, pero siento que la ética sí tiene que mover al maestro a que busque formas de siempre estar presente en el proceso de aprendizaje del alumno. Bueno, entonces la ética, generalmente para poder hacer esos guías que tú mencionas en el uso ético de la IA, como cualquier otra cuestión axiológica, ¿verdad? A partir del ejemplo. Tendría que ser a partir del ejemplo. Bien, gracias, compañeros. Bien, entonces, para cerrar, esta pregunta es para ambos. Pensando en el futuro, ¿cómo debería prepararse hoy un docente para seguir siendo relevante en un entorno educativo cada vez más mediado por la tecnología? Pues primero yo creo que desarrollar esta, por ahí le llaman flexibilidad cognitiva, si le queremos llamar así, esta capacidad de adaptarnos, ¿no? De adaptarnos al cambio, de entender que necesariamente lo que nos llevó a un punto A no es lo mismo que nos va a llevar a un punto B. Y esa capacidad de movernos y de entender todo esto que está surgiendo está generando cambios en torno en la sociedad de los estudiantes y tener esa parte de entender que hay cambios y adaptarnos a ellos. Entonces creo que es un punto bien importante, la flexibilidad cognitiva. El desarrollo de competencias digitales, sin lugar a duda, porque en general no creo que solamente la IA, hay muchas competencias digitales alrededor de la inteligencia artificial y el desarrollarlas, el entender cómo se busca información, cómo almacenar información, cómo tener mejores elementos para crear entornos visuales más atractivos para nuestros estudiantes, crear materiales, crear podcasts, crear videos, todo. Hay todo un ecosistema en torno al diseño de materiales y pues sin duda el desarrollo de competencias digitales es algo importante. Y bueno, pues el tema que nos trae ahorita, ¿no? Alfabetización en inteligencia artificial. No es que te vuelvas experto, porque siempre que comienzo yo un módulo o una materia referente a esto, me gusta comenzar diciendo, no me considero experto, ni creo que llegue un punto a ser experto, porque hoy eres experto y mañana ya no, ya salió otra cosa diferente que funciona distinto. Entonces, a mí me gusta más decir que soy como muy curioso de estar siempre indagando y entendiendo todo lo que está surgiendo en torno a la IA. Hay muchos canales por los cuales tú puedes estar, YouTube, las redes sociales, documentales, congresos, en donde tú puedes estar como al pendiente de qué es lo que está surgiendo. Y de todo eso que surge no se trata que utilices todo, sino que entender de todo ese abanico de posibilidades qué sí encaja con tu contexto, qué sí encaja con tu filosofía, qué sí encaja con tus métodos, y entonces ir adaptando todo eso. Pues creo que esos elementos. Bien, flexibilidad cognitiva y habilidades digitales. Habilidades digitales y alfabetización ella. Muy bien. Doctor Francisco. Asistiendo al congreso por el 25 aniversario del instituto. No, que suene broma. Sí, o sea, es mantenerse en la jugada. Hay una frase que a mí me ha marcado mucho mi trayecto, que quien se quiere dedicar a enseñar nunca debe dejar de aprender. Entonces viene el congreso del instituto por el 25 aniversario. Si hay alguna capacitación, si hay algún diplomado, hay alguna certificación, algún curso, algún taller, o sea, como que siempre estar buscando nuevas herramientas. Lo decía ahorita el maestro Fabián, no puedo dominar ahorita 100 inteligencias artificiales porque mañana aparecen otras 100. Esto no crece de forma aritmética, crece de forma geométrica. Incluso unas se apoyan con otras y van generando un ecosistema muy amplio. Yo creo que ya hay tantas inteligencias artificiales como especies de algún reino en el mundo, o sea, y esto va a crecer. Entonces yo siento que la manera es no despegarse, no dejar de, no perder este hilo, estar siempre al pendiente, buscar capacitaciones, buscar a las personas que saben, y mantener siempre esta tónica de, ok, ya aprendí esto, voy a descubrir más y más y más, porque así como vamos cambiando nuestro pensamiento, la inteligencia lo hace pasos más adelante. Entonces, para mí, siento que es, resumiéndolo en pocas palabras, igual retomo la adaptación al cambio,
la capacitación constante y la búsqueda incesante de información, o sea, para poder estar reconectado en un mundo que cada vez no lo demanda, sí. O sea, ya no es un lujo, es una demanda, es algo necesario para poder incluso hasta tener temas de conversación con las personas. Entonces, yo lo resumiría de esta parte. Entonces, capacitación continua en este mundo de vertiginosos cambios. Hemos llegado al final de este episodio. A lo largo de esta conversación hemos visto que más de una respuesta definitiva, lo que emerge es un panorama en constante construcción, donde la tecnología y la labor docente se entrelazan, se desafían y a su vez se complementan. Antes de despedirnos, queremos agradecer profundamente al doctor Francisco y al maestro Fabián, quienes nos acompañaron hoy con sus reflexiones, experiencias y puntos de vista. Sin duda, su participación ha enriquecido este diálogo y nos permite acercarnos a este tema desde distintas perspectivas. Gracias también a ustedes, comunidad pedagógica, por escucharnos y ser parte de esta conversación. Recuerden que estaremos abordando temas como este y más en los próximos episodios previos al Congreso Internacional Tendencias Educativas de Formación Docente en la Era de la Inteligencia Artificial, este 24 y 25 de abril en el Salón Los Olivos, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Los esperamos. Hasta la próxima. Hasta luego.